Hola. 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 Hola, Es- Estoy subiendo el PDF. Dame un segundo. Ya. Ahí le subí el PDF donde están los ejercicios. Yo les dije que iba a hacer una ayudantía de repaso y ahí mismo también van algunos punteos. Pero siempre hago la ayudantía el mismo día, como es tarde, y hoy día tuve que ir al médico en la mañana, entonces lo escribí súper rápido, ahora recién, y están súper mal escritos. Así que sorry por eso, en un rato más lo puedo arreglar para que se pueda leer normal, pero sirve por mientras. Perfecto. Gracias. ¿Lo vieron? Está que no carga, así que no sé si ya se subió. Ya, ahí sí terminé de cargar. Bueno, acabo de leer en Instagram que la próxima semana al final no va a haber clases, parece. O sea, a mí no me han avisado nada, lo leí de un amigo nomás. Si es sí, así, me dieron como imagino. una semana libre. ¿Ya lo dieron? ¿Es oficial? Sí, llegó un correo para toda la U, que no va a haber Ah, pruebas ya. ni nada. Ah, ya, buenísimo. Entonces me imagino que la prueba va a ser el siguiente lunes. Sí, Ya, Esperemos. bacán. Em, no me conecta el iPad, en eso estoy. Joder.
No sé, hoy día ha sido un caos todo. ¿Y empezaron a estudiar para la prueba? ¿O están con otras? Sí, o sea, algo empecé a ver. eh, Algo poco, eso sí, que estoy escribiendo en C de Core. Y puta que es difícil cuando antes leíste el libro. Ay, me imagino que deben estar con varias cosas. O sea, si les corrieron la prueba en primera instancia, me imagino que es porque están con hartas cosas. Sí. Em, ¿Las de cálculos ya las tuvieron? Sí, la de cálculo fue el lunes. Oye, ¿cómo les fue ahí? Ojalá bien. 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 Bueno. Mira, por lo menos esto van a tener, como se suponía que era este lunes, em, yo creo que ya tenían programado estudiar para esta semana. No sé por qué no me funciona el iPad. No puedo descargar el archivo. Y bueno, voy a compartir pantalla desde el computador por mientras, pero es que en el computador me cuesta mucho escribir. Um, no, ya sé, me lo voy a enviar por mail. Y ahora sí. Sorry. Me preguntan si sí, ya la subí a los dos cursos. Sorry por la demora, generalmente tengo esto seteado, pero en verdad llegué hace un ratito nomás. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, acá tenemos para la prueba 2 un resumen tipo punteo, porque en verdad no puse todas las explicaciones ni nada, sino que un punteo de toda la idea. Desde el comienzo del curso hasta lo de ahora. Me faltan algunos teoremas porque, como les dije, lo escribí recién súper rápido. Pero vamos viéndolo mientras los vamos repasando. Entonces, ya, lo primero, recordar los sistemas de ecuaciones. Siempre tener clarísimo las tres operaciones elementales, que son intercambiar dos ecuaciones, ponderar una ecuación por un número distinto a cero, sumar una ecuación como múltiplo de otra ecuación. Lo mismo con cuando lo escribimos en forma de matrices y no de ecuaciones lineales, de sistema de ecuaciones, exactamente las mismas tres operaciones elementales, en vez de ecuaciones solamente filas o columnas, porque se pueden hacer con columnas también. ¿Ya? Método de Gauss, recordemos, es cuando tenemos la matriz y queda escalonada, ¿verdad? Donde lo de abajo son solo ceros y arriba
cada fila tiene su pivote y cada pivote está a la derecha y abajo de el anterior. Y Gauss-Jordan es exactamente lo mismo, pero es cuando llegamos a la escalonada y luego escalonamos hacia el otro lado. Es decir, tenemos puros ceros abajo y hacia arriba, cada pivote tiene ceros hacia arriba. O sea, el 1 en esa columna, en la columna del pivote, el único número que puede haber es el 1 de ese que es ese pivote y el resto son los ceros. Eso es por concepto más que nada, porque a nosotros no nos importa que sea método Gauss o Gauss-Jordan, sino el cómo ocuparlo. Generalmente cuando resuelve las ecuaciones desde acá, lo más fácil es pasar a sistema de ecuaciones y empezar resolviendo el sistema, la ecuación de abajo hacia la de arriba, porque la de abajo generalmente queda directa. Y ahí vamos reemplazando hacia la de arriba, lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Y en Gauss-Jordan la gracia de hacer esto es que las variables quedan directas. Entonces al sacar las ecuaciones, cada ecuación queda directa. O sea, nos va a dar el valor de, si tenemos un vector ABC, nos va a dar directo el valor ABC sin hacer ninguna operación. Y las operaciones de las matrices. Operaciones son muy similares a los que hacemos con los números. Siempre recordar y tener cuidado que en eso hubieron muchos errores en la prueba 1. Las matrices no conmutan, no por definición. Entonces, tener A por B no es lo mismo que tener B por A. Y hubieron muchos errores de eso para que tengan cuidado de eso cuando van resolviendo cada vez. Los ponderadores sí pueden entrar a la multiplicación y conmutan. La suma también. Es lo mismo tener A más B que B más A, ¿verdad? También esta creo que se llama asociativa, si no me equivoco, que da lo mismo resolver una suma primero que la otra. Bueno, existe el 1, que es la identidad, existe el 0, que es la matriz vacía, no lo escribí acá. Después, esto, cuando factorizamos o multiplicamos un paréntesis, como lo hacemos con números normales, en las matrices hay que respetar el orden, por lo mismo que lo anterior, porque no conmutan. Entonces, si está multiplicando por la izquierda, hay que dejarlo por la izquierda. ¿Sí? Pero los ponderadores sí salen y entran de cualquier parte. Y lo mismo que con la suma, también es asociativa, lo mismo hacer una multiplicación primero que la otra. La traspuesta, en esto también hubieron muchos errores en la prueba 1. Estas son las propiedades que se conocen de las traspuestas. No hay más que sean generales. O sea, hay cosas que se pueden cumplir en casos particulares, pero estas son las generales. Entonces, tener la traspuesta de una traspuesta es volver a la misma matriz. La suma, la traspuesta de una suma es la suma de las traspuestas, la segunda. El ponderador traspuesto es lo mismo porque es solo un número, o sea, al final no se puede transponer. Es de 1 por 1. Quedaría donde mismo. Y la multiplicación, acá fue donde hubieron los mayores errores en la prueba. Sí, en la prueba, en los primeros 2 ejercicios. Cuando se saca la traspuesta de una multiplicación, la segunda matriz queda primero y la primera matriz queda segundo. Y tampoco no da lo mismo el orden porque es una multiplicación de matrices. Entonces tengan mucho cuidado con cuáles son las propiedades y cómo se ocupan. Si se fijan es prácticamente lo mismo con la inversa. La inversa de la inversa de A es la misma matriz. En una multiplicación pasa lo mismo que en la traspuesta, se dan vuelta. Y entre la traspuesta y la inversa, también, no sé cómo se llamará esta propiedad, pero la cosa es que tener la inversa de una traspuesta es lo mismo que tener la traspuesta de una inversa. Eso también lo podían ocupar en la prueba.
¿Ya? Y acá un punto importante, yo creo que los determinantes son una materia donde pueden tener segura para la prueba. ¿Vale? Esto lo vimos en una ayudantía, son las propiedades de los determinantes y cómo calcularlos. Por ejemplo, cosas que nos podemos dar cuenta al tiro. Si tenemos una fila o una columna de ceros, el determinante es 0. Si hay una fila o una columna repetida, el determinante es 0. ¿Por qué? Porque la fila podemos escalonar y esa fila va a desaparecer inmediatamente. Se nos va a quedar un 0, una fila de ceros y el determinante es 0. Si aplicamos una operación de cambio de fila o cambio de columna, el determinante cambia de signo. ¿Ya? Estas propiedades, hay varios tipos de ejercicios, o sea, un tipo de ejercicio en particular, donde es necesario saber estas propiedades porque no pueden llegar y calcular los determinantes, si no les entregan la matriz en sí, por ejemplo. Entonces, tener claro que si tenemos una operación de cambio de filas, el determinante va a cambiar su signo. Si tenemos una operación que pondera una fila o una columna por un escalar, el determinante va a ser el escalar por el determinante. Entonces va a aumentar, si estamos multiplicando por lambda como aquí, va a aumentar lambda veces el determinante original. Si aplicamos una operación de suma, de sumar el múltiplo de una fila a otra, que es la operación que yo creo que es la que más se usa, el determinante no cambia. O sea, siempre que sumémosle el múltiplo de una fila a otra, el determinante va a ser exactamente el mismo que la matriz original. Si una matriz A es triangular, el determinante superior o inferior, es lo mismo. El determinante va a ser el producto de la diagonal. O sea, ahí le pueden sacar directo. Ya. Esto es por lo mismo que acá arriba, por lo mismo que esas operaciones. Si yo multiplico lambda por A, lo que voy a tener es que voy a multiplicar cada una de las filas de A por lambda. Entonces, si yo, de acá me están diciendo que si tengo una fila que la multiplico por lambda, entonces la matriz va a ser n veces lambda, lambda veces el determinante de la matriz. Yo acá tengo n veces que multiplique por lambda, porque tengo n filas. Entonces, al sacar este de acá, lambda va a estar elevado al número de filas que tenga A. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque lambda, cuando multiplica la matriz, multiplica toda la matriz, cada una de las filas. Y cuando hablamos del determinante sale por cada fila, pondera el determinante. El determinante de la inversa es 1, de la identidad es 1. El determinante de la matriz traspuesta es el mismo determinante de la matriz original. Y el determinante de la multiplicación de dos matrices es la multiplicación del determinante de cada una de las matrices. Bueno, esto que está acá. No sé si lo dije bien cuando lo dije en vuelta. Pero eso. Fíjense que la suma no está. O sea, no puedo tener el determinante de A más B. No necesariamente va a ser el determinante de A más el determinante de B. ¿Ya? Puede que se cumpla, puede que no. O sea, no es una propiedad general. Matrices elementales. Acuérdense que las matrices elementales son las que cada operación son la matriz que representa una operación elemental. O sea, una en particular. Entonces, cuando nosotros escalamos, vamos haciendo operaciones y a veces las hacemos de más de una, pero para sacar las matrices elementales siempre tiene que ser de una operación. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una operación de... ¿Cuál es la primera? De tipo 1, que los puse acá, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. De tipo 1 y cambiar filas por columna. Si yo hago una operación de cambiar la fila 1
cambiar a la fila 2, y esta es una matriz de 3×3, lo que tengo que hacer es aplicar esa misma operación a la identidad y voy a obtener la matriz elemental que corresponde a esta operación elemental. Entonces la identidad de 3×3 va a ser 1, 1, 1, ¿verdad? Y si yo le aplico, va a quedar la fila 2 en la fila 1 y la fila 1 en la fila 2. Entonces esta sería una matriz elemental de cambio de fila, por ejemplo. Lo mismo, si tengo una matriz de multiplicar una fila por un escalar, y tengo, por ejemplo, le voy a hacer 2 veces fila 1. Todo lo que tenemos que hacer es multiplicar la fila 1 por 2. Entonces, si esta es la identidad, acá va a quedar un 2. Y esa va a ser la matriz elemental de ponderación de fila. Filas o columnas. Entiéndase que cualquiera puede ser fila o columna. Y la de tipo 3, que es la de sumar lambda veces la fila I a la fila J, también se lo aplicamos a la identidad. Y por ejemplo, si le sumo una vez la fila 1 más la fila 2, lo que va a quedar va a ser la misma identidad, pero acá va a quedar un 1, ¿verdad? O sea, le aplicamos la operación a la matriz. Ahora, la gracia de las matrices elementales es que es súper fácil calcular la inversa. Entonces acá abajo lo escribí. Cuando hay matrices elementales del tipo 1, la inversa de la matriz es la misma matriz elemental, no cambia. De hecho, lo pueden comprobar, porque, como les decía, la inversa de una matriz elemental es la que hace la operación contraria. O sea, la que si yo tomo la matriz que le hice la operación y le aplico esta operación contraria, vuelvo a la matriz original, o sea, en este caso a la identidad. Entonces, si yo cambié la fila 1 por la fila 2, lo que tengo que hacer para volver a la identidad es cambiar la fila 1 por la fila 2, de nuevo. Por eso en este tipo siempre van a ser iguales. La inversa de la matriz elemental con la matriz elemental original. Del tipo 2 es el inverso multiplicativo. Entonces, la del tipo 2 es cuando multiplicaba una fila o una columna. Si esa es la matriz elemental, entonces la inversa va a ser 1 sobre 2. El inverso multiplicativo. Buscando la misma lógica, lo que tengo que hacer a la matriz elemental, a la matriz elemental para volver a la identidad, lo tendría que dividir por 2. Entonces, por eso nos queda esta inversa. Luego, la de sumar lambda veces, es lo mismo. Con el mismo ejemplo que antes, nos iba a quedar un 1 acá, ¿verdad? Entonces nosotros para poder eliminar ese 1 lo que tenemos que hacer es sumarle menos una vez la fila 1 más la fila 2, ¿verdad? O sea, menos fila 1 más fila 2. Y eso se traduce en esta matriz, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es el inverso aditivo. Entonces siempre van a hacer eso, el inverso multiplicativo y el inverso aditivo. Ahora, recuerden que siempre, si no se acuerdan de cuál era cuál, en la prueba o en algún control, siempre pueden calcular la inversa como cualquier otra matriz, poniendo la identidad al lado o con las propiedades, por ejemplo, si es de 2×2, con la fórmula, y va a dar exactamente lo mismo. Pero esto les permite ahorrar tiempo. Ahora, ¿qué más? Acá también fíjense cuando van a aplicar las matrices elementales. Siempre se van aplicando a la izquierda de la matriz. Entonces yo aplico una operación elemental, esa operación representada como matriz va a ser E1, y E1 va a multiplicar a la matriz original por la izquierda. Y así cada operación que yo vaya poniendo va a ir a la izquierda. Eso. Entonces,
de esto mismo pasamos a la factorización LU. La gracia de la factorización LU es que permite ahorrar muchas multiplicaciones cuando se resuelve el sistema. Entonces, por ejemplo, para un algoritmo, si es muy grande la matriz, le va a permitir hacer la mitad de las operaciones que debería hacer si tuviéramos la matriz completa. Porque la L y U son matrices triangulares. L es triangular inferior y U es triangular superior. ¿Y cómo obtenemos cada una? Bueno, U la obtenemos escalonando la matriz A. La escalonamos por Gauss hasta llegar a la matriz escalonada. La matriz escalonada sencilla, no reducida. Llegar a escalonar simplemente y que nos quede un 1 en cada posición. O no necesariamente un 1, de hecho. Solamente quedan ceros bajo la diagonal. Y L la obtenemos multiplicando las matrices elementales con las que llegamos a esa matriz U. O sea, para llegar a esa escalonada nosotros tuvimos que hacer una serie de operaciones elementales y esas operaciones elementales equivalen a una matriz elemental. Y esas matrices elementales multiplicadas van a ser L. ¿Sí, no? No. Pero en ese caso, había que, o sea, solamente podíamos considerar las elementales que eran de sumar una fila con otra, ¿verdad? Sí. Algo así, no me acordaba. Tipo 2 y tipo 3. Cualquiera de tipo 2 y tipo 3. La que no... Esto en verdad es una cosa técnica. En el caso de que tengan que hacer un cambio de fila o de columna, lo que va a pasar es que si hacen esa operación de cambio de fila o columna, nunca van a poder llegar a una matriz escalonada en L. No va a quedar escalonada ni superior ni inferior. Bueno, la L es inferior. No va a quedar escalonada inferior. Porque ese cambio de fila va a desordenar la matriz al final. Entonces siempre hacer operaciones del tipo 2 y 3. Y si necesitan hacer, ahí es cuando hicimos un ejercicio también, si necesitan hacer una operación de cambio de fila, lo más correcto, ahora uno podría dejar esa L como media desordenada y también sería correcto. Pero lo más correcto sería agregar una matriz P, sería una factorización PALU, P-A-L-U, ahí sí. Donde P, que es de permutación, tenga las matrices de cambio de fila. Entonces P va a ser las primeras... P idealmente tiene que ser la primera operación que hagan. Y si necesitan hacer un cambio de fila, tiene que ser la primera porque así les va a ser muy fácil despejar PA y para que les quede LU al otro lado. ¿Vale? Entonces, cuando factorizan por LU, ojo con las de tipo 1. Las de tipo 1 tienen que ser al principio de la operación y le agregan una matriz P, que contenga solamente los cambios de fila. ¿Qué más iba a decir? Acá les puse L se obtiene multiplicando las matrices elementales que se usaron para llegar a U, pero eso no está tan correcto escrito, por eso me quedé pensando. Porque L, cuando escribimos, recuerden que lo que tenemos es esto. Todas las matrices elementales multiplicadas desde EN hasta E1 y A. Y esto nos va a dar U. Entonces lo que nosotros hacemos para despejar A va a ser multiplicar por la inversa de este paréntesis de 1 a la menos 1, ¿cierto? Y ahí queda despejado. Entonces en realidad esto es L. Es la inversa de la multiplicación de las matrices elementales, que viene dada desde ahí. Ahora, si lo siguen por lógica, no es necesario que se lo aprendan de memoria tampoco,
pueden seguir la lógica de que nosotros, recordar la definición me refiero. Nosotros empezamos desde A y comenzamos a hacer operaciones elementales que la van multiplicando por la izquierda. Cada operación en orden. E1, E2, E3, E4, E5 hasta N. Y eso, con eso vamos a llegar a una geometría escalonada que va a ser U. ¿Ya? Entonces, solamente de la definición sacan este orden y ahora solamente despejan A. Y lo que no está en U es L. Entonces despejamos A, nos queda esta inversa que va a corresponder a L. Y ahí sacamos las dos matrices L y U. Ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá de concepto? ¿No? Ahora vamos a subespacio. Subespacio a veces es un término que no es tan trivial pensarlo, pero recuerden, un subespacio es algo que está dentro. Imaginen que tenemos un espacio en 3 dimensiones. Entonces, un ejemplo de un subespacio en esas 3 dimensiones podría ser un corte, un plano, por solamente una cara de este cuadrado. Las 3 dimensiones no es solamente un cubo, me refiero. Va a ser todo el espacio de 3 dimensiones, que es hasta donde podemos imaginar, por eso dibujo 3. Entonces, si corto un plano, que va a ser, por ejemplo, este plano de acá, ese va a ser un subespacio de este espacio. Siempre que cumpla con estas 3 condiciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está todos los puntos, cada uno de estos puntos rectos que están en el plano, son en subespacio, están contenidos por el espacio de R3. Por ejemplo, yo tengo un espacio en R2, ahora va a ser un plano. Y ese plano, perfectamente yo le puedo pasar una recta. Esa recta va a estar contenida en el plano. Y esa recta está en 2 dimensiones y es un subespacio de R3, de R2. Ay, perdón. La recta está en una dimensión, no tiene una sola dimensión, solo tiene largo, no tiene ancho. Pero está contenida en un espacio de 2 dimensiones. Puede estar contenido, entonces es un subespacio de R2. Y también es un subespacio de R3. Perfectamente, porque perfectamente puedo tener una recta contenida dentro de 3 dimensiones. ¿Verdad? Entonces ahora el generado por un conjunto, por ejemplo, les decía, por ejemplo, imagínense que la pantalla es el plano. Yo tengo 2 vectores acá. 2 vectores que están en el plano que es la pantalla. Esos 2 vectores están generando... eso me faltó agregar acá. Las definiciones de linealmente dependiente, independiente y combinación lineal. Ya, imagínense que estos 2 vectores están en el plano que es la pantalla. Entonces, estos 2 vectores están generando la pantalla porque solo necesito estos 2 para hacer todo el plano que es toda la pantalla. Toda la pantalla como si fuera un lugar infinito, imagínenlo. Como si fuera un plano infinito. ¿Por qué? Porque yo estos 2 vectores puedo hacer un montón de combinaciones lineales. Por ejemplo, si este es un vector U y este es un vector B, puedo hacer el vector 2U más 0B. Una combinación lineal. Una combinación lineal es solamente la suma de los vectores ponderados por un escalar. Entonces acá tenemos 2 escalares y los sumamos. Entonces si yo hago 2 veces U, voy a obtener este vector. Ahora si yo hago un U más un B, si sumo estos 2 vectores, voy a obtener este vector. ¿Cierto?
Ahora, si yo sumo A por U más B por B, donde A pertenece a los reales y B pertenece a los reales, lo que tengo son todos los números que puedo multiplicar, todos los números que puedo reemplazar A y B. Entonces tengo todas las combinaciones lineales posibles para esos dos vectores. Y lo que voy a obtener va a ser... Ahí, ¿cómo lo hago? Ahí está. Imagínense esos dos vectores como el horario y el minutero de un reloj. Entonces van a dar toda la vuelta y además van a dar toda la vuelta porque se suman entre sí. Y además están ponderados por A y por B. Entonces también crecen. Entonces si se imaginan el reloj, va creciendo, está aquí, y si lo pondero por un número mayor, va a quedar acá, y puede crecer y puede achicarse. Entonces lo que va a generar todas estas combinaciones lineales juntas, si las pinto todas, va a ser el plano completo pintado de la pantalla. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya, entonces eso es lo que tienen que imaginar. Hasta ahí nosotros podemos imaginar, porque ya una cuarta dimensión no la podemos dibujar y es difícil imaginarlo. Eso. ¿Tienen alguna otra pregunta de concepto para ir a los ejercicios? Ya. Lo que me faltó acá Yo te quería también, preguntar ¿sí? por lo que pusiste de la matriz P por la matriz A igual a LU. Eso como que no lo entendí muy bien. Ya. Cuando... ¿Dónde está? Acá está. Ya, mira, la idea de... ¿Y por qué se volvió...? Ya. Entonces, la idea de hacer LU es tener A escrita como dos matrices, donde L es una matriz escalonada inferior, está así, y arriba son solo ceros, y U es una matriz escalonada superior, está así, y abajo son puros ceros, ¿verdad? Entonces, a U siempre van a poder llegar de cualquier forma. Lo que yo trataba de explicar es que si ustedes hacen una operación de cambio de fila cuando están escalonando A para llegar a U, esa operación de cambio de fila, recuerden que queda acá, imaginemos que EU es una elemental de cambio de fila. Entonces, esa elemental de cambio de fila después va a quedar dentro de L. Y si queda dentro de L, acá, lo que voy a tener, en vez de tener puros 1, por ejemplo, que sea un cambio de fila 1 por fila 2. Acá en vez de tener 1, 0, 0, 0, lo que voy a tener va a ser 0, 1, 0, 0, 0, y acá 1, 0, 0, 0. Entonces va a ser imposible llegar a una escalonada porque siempre va a tener ese 1 ahí. ¿Ya? Si lo hacemos directo. Entonces, si tenemos una operación de cambio de fila, lo mejor es esta elemental no pasarla a U. Recuerden que lo que hacíamos es tomar las elementales que están a la izquierda para despejar A. La multiplicábamos por su inversa acá. Acá tendríamos que multiplicar por E1, la inversa de E1 por la izquierda, para poder despejar A, y después esas inversas que quedaban a este lado era L, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es hacer esta operación en particular en un comienzo y no despejarla de A, la dejamos a este lado. ¿Ya? Entonces así evitamos este tipo de casos donde queda ese 1 abajo de la diagonal. Y no quedaría ese 1 debajo de la diagonal, entonces quedarían todas las otras elementales y vamos a poder tener una matriz diagonal superior, como L. Diagonal inferior, perdón. Y esta que nos quedó acá volando al otro lado, le llamamos P simplemente.
Puede ser una o puede ser más de una. Entonces le llamamos P y ahí nos va a quedar, y U siempre va a ser la misma, o sea, es donde llegamos. ¿Sí? Respondo a tu pregunta, no sé si... Sí, sí, ahí me quedó más claro. ¿Sí? Vale. Ya, pues. Entonces, esa es la idea al final. Ahora, si nosotros, esto es por una cosa técnica, pero si ustedes despejan esta matriz y la ponen a L, igual va a quedar factorizada y va a quedar mucho más simple que la original, solo que no va a cumplir con la definición de que sea triangular inferior, porque va a quedar ese 1A ahí. O sea, al final no estaría malo directamente, sino que no sería la más correcta. ¿Vale? Eso. Gracias. Ya, entonces tengo estos ejercicios que los escribí desordenados, o sea, no tienen un orden lógico, está todo mezclado. El primero, veamos cuáles son. El primero es de encuentra una base para el espacio de subespacio, ¿verdad? El segundo es de determinante. El tercero de si es linealmente independiente. El cuarto es linealmente independiente y el quinto también. ¿Ya? Igual, igual si ustedes tienen algún ejercicio que hayan quedado con duda o que quieran resolver ahora, preferiría hacer uno de esos. O sea, de estos hemos hecho ejercicios antes, no son los mismos, obviamente, pero hemos hecho de este tipo. Quizás el 5 y el 3 no los hemos hecho antes, de ese tipo. ¿Vale? ¿Qué es el Así, espacio nulo de la matriz? el espacio nulo es... El espacio nulo es el conjunto de todos los vectores que te tiran al cero. Entonces, como respuesta, voy a hacer todos los vectores que están acá que tiran al cero. ¿Sí? Eso por definición. Y Sí. con el profe estábamos viendo lo que era el espacio columna y el espacio fila, eso no me quedó muy claro. ¿Qué es conceptualmente? Ya, el espacio, mira, el espacio fila y columna hay una forma muy fácil de verlo, pero hay que tener ojo porque es muy fácil de confundirlos también. Si tenemos una matriz que sea A, B, C, D, E, F, ¿ya? Para que queden de diferentes dimensiones. Entonces el espacio fila, espera. Yo lo hice. El espacio columna va a ser el que está generado por los vectores que generan por los vectores que componen las columnas. Entonces va a ser esto como conjunto. Ahí sí está bien escrito. Ya, esto va a ser el espacio columna. O sea, el espacio que es generado por los vectores que están en las columnas. Y el espacio fila va a ser el generado por los vectores que componen las filas. Perfecto. B, E y C, F. Ahora, si se fijan, es importante que el espacio columna, los vectores van a tener la dimensión de la cantidad de filas que hay. Y el espacio fila, los vectores van a tener la dimensión de la cantidad de columnas que hay. Entonces, cuando hay un conjunto así, donde hay más vectores que
que el espacio en el que pertenecen, cada uno de estos vectores pertenecen a R2, porque tienen 2 coordenadas, ¿verdad? Entonces está en 2 dimensiones. Y nosotros tenemos 3 vectores. O sea, lo máximo que podemos tener en R2 para que sean linealmente independientes es 2, igual a la dimensión. Entonces, si nosotros miramos un conjunto donde hay más vectores que la dimensión de los vectores, sí o sí hay uno que es LD, que es linealmente dependiente que los otros. Y al revés, la columna, en este caso no. En este caso, la máxima cantidad de vectores LI van a ser 3, porque los vectores son de 3 dimensiones. Y tenemos solo 2. O sea, podrían ser LI o LD. Habría que ver. Si... Cuando son 2 vectores es fácil de verlo, porque que uno sea múltiplo del otro para hacer LD, y si uno no es múltiplo del otro, que eso es fácil de ver, entonces son LI. Hay más opciones. ¿Ya? Eso. Gracias. Y acá, a mí lo que más me complica... Ya. Creo que esos son todos los... y el espacio nulo. Y hay un teorema donde la dimensión del espacio columna de un subespacio C, pongámosle, porque da lo mismo, más la dimensión del nulo tiene que dar la dimensión del espacio. O sea, acá en verdad lo escribí súper mal. Déjame borrar acá, porque hay que tomar más consideraciones. Entonces, si por ejemplo tenemos un subespacio S que vive, un subespacio S que vive en R4, por ejemplo, tal que cualquier cosa, no sé, una definición de subespacio. Si S pertenece a R4, entonces lo que vamos a tener es que la dimensión del espacio columna de S más la dimensión del espacio nulo de S tiene que ser igual a 4. Ahí está. ¿Por qué 4? Porque 4 es donde vive S. En R4. ¿Sí? Y eso es por teorema. ¿Bien? Al final lo que dice, si lo pensamos de otra forma, es lo mismo que el teorema inicial, que eso también me faltó ponerlo acá. Los teoremas lo voy a escribir arriba para después acordarme, de cuando un sistema, tiene, esto es lo del sistema acá, solución única, infinitas soluciones y incompatible. O sea, no tiene solución. Veamos esos 3. Ya, si lo pensamos acá, es la misma lógica. O sea, si tenemos una matriz donde el espacio de columna, una matriz de 4×4, y el espacio columna es 4, o sea, nos queda la identidad acá, vamos a tener que el espacio columna de S es 4. Entonces el espacio nulo tiene que ser 0, ¿verdad? ¿Y qué nos dice cuando tenemos 4 pivotes en una matriz de 4×4? Es que tiene solución única, ¿verdad? Entonces, si tiene solución única, el espacio nulo solamente puede tener, o sea, la única forma de que tenga solución nula es que esa sea la única solución del sistema, ¿verdad? Que va a ser un punto único. Entonces, un punto es dimensión 0.
Eso. Entonces, tenemos este teorema con los subespacios y recordemos acá las condiciones para iniciar solución única, infinitas soluciones e incompatibles. Que me lo habían preguntado por interno. Si tenemos una matriz de 4 por 4, vamos a tener un vector el vector de las variables, por ejemplo, y vamos a tener el vector de los resultados, ¿verdad? Que va a ser de 4 por 1 y 4 por 1. Entonces, si escribimos la matriz aumentada, vamos a tener una matriz de 4 por 5. ¿Sí? 4 filas, 5 columnas. Cuando escalonamos esta matriz, podemos tener 3 opciones. Tener un pivote, tener 2 pivotes o tener 3 pivotes. Que son lo que define el rango. O sea, podemos tener rango 1, rango 2 y rango 3. El rango, la matriz aumentada, ya, tenemos 4 variables. Ah, chuta, me faltó uno. 4. ¿Ya? Rango 1, rango 2, rango 3 y rango 4. Si terminamos con rango 4, rango de la matriz, pongámosle M. Rango de la matriz es 4. El máximo rango que puede tener la matriz es 4. Entonces, esto tendría solución única. Lo que tienen que ver es que ¿cuál es el máximo rango que puede tener la matriz? Es 4, ¿cierto? Porque tiene 4 filas, o sea, lo máximo de pivotes que puedo tener es 4. Si yo tengo un rango de la matriz que es menor a 4, va a tener infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque tenemos 4 variables y tenemos... perdón, creo que me está subiendo las fiebres. Ya, déjame concentrarme de nuevo. Hagámosle ordenado. Ya, el máximo rango de la matriz que podemos tener es 4, ¿verdad? Porque tenemos 4 filas. Y 4 filas porque... No, más bien, no porque tenemos 4 filas, porque tenemos 4 variables. Las variables son lo que determina el máximo rango de la matriz. O sea, en este sentido. Entonces, si tenemos 4 filas y tenemos 4 pivotes, va a tener una sola opción de solución porque cada una de las variables va a estar determinada por una de las ecuaciones. ¿Ya? Si tenemos que el rango es menor que 4, que la cantidad de variables, significa que vamos a tener cada uno de estos pivotes, va a poder determinar una variable probablemente y vamos a tener una variable libre. Si acá tenemos un 0, por ejemplo, W va a ser una variable libre, que va a poder tomar cualquier valor en los reales. Entonces acá vamos a tener infinitas soluciones. Siempre y cuando el rango de la matriz aumentada, o sea, el rango acá, no sea mayor al rango de la matriz sola. ¿Cuándo el rango de la matriz aumentada va a ser igual al rango de la matriz no aumentada? Cuando tengamos 1, 1, 1, 0, por ejemplo, y acá un valor. Entonces, si se fijan, el rango de la matriz aumentada, contando acá la columna que estaría de las soluciones, sería 4, porque en esta fila vamos a tener también un pivote que es el que está acá. Pero si contamos solamente la matriz, tendríamos 3. Entonces, si el rango de la matriz aumentada es mayor al rango de la matriz sola, no tiene solución. ¿Por qué? Ese Porque sería acá... que uno está en la misma, ¿ya? ¿Cómo?
el 0 y el 1 de la cuarta fila están en la misma fila. Sí, son 4 filas, Ya. esta es la fila 4. Gracias. Entonces, ¿por qué no tendría solución? Porque acá vamos a tener una fila llena de ceros con resultado 1, que significa que hay que tener 0 por X, 0 por Y, 0 por Z, 0 por W igual a 1, que es imposible, porque cualquier cosa multiplicada por 0 va a ser 0, ¿verdad? Entonces la voy a tener igual a 1, que no puede dar, daría incompatible, no tiene solución. ¿Ya? Es el único caso. Entonces, mientras el rango de la matriz aumentada no sea mayor al rango de la matriz original, caemos en estos criterios. Si el rango de la matriz es 4, igual que la cantidad de variables que tenemos, solución única, porque cada uno de los pivotes va a determinar el valor de una variable. Y si el rango de la matriz es menor a 4, o sea, tenemos menos pivotes que variables, las soluciones son infinitas, porque cada pivote, recuerden, equivale a saber una de las variables. Entonces, si tenemos 3 pivotes, vamos a ver 3 variables y va a quedar una libre, que va a ser la que no tiene pivote. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta más hasta aquí? ¿Hay una forma de relacionar el rango de la ampliada con la normal para que dé soluciones infinitas? El rango de la ampliada con... Es decir, como el rango de la ampliada Claro. es menor al rango de la normal. ¿Se Si el podría rango decir? de la ampliada... Es que el rango de la ampliada nunca puede ser menor a la matriz normal. Pues si el rango es igual... Es única. No necesariamente. No, pues si el rango es igual, pueden ser infinitas soluciones. Porque, por ejemplo, si tengo 3 acá... Uy, estoy con la goma. Si tengo 3 pivotes acá, voy a tener infinitas soluciones. Y el rango de la normal va a ser igual al rango de la ampliada. Va a ser 3 igual. Ya, sí, ahí que se escapa. Pero si tengo 4 pivotes, el rango de la ampliada es igual al rango de la normal. También, siempre va a ser 4. O sea, al final, eso directo me determina si tiene o no tiene solución. Y después hay que ver cuántos pivotes quedaron y ver cuántas variables tenemos. Ya. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces queda rato todavía, no nos demoramos tanto en todo esto. Hagamos para ir en orden, la 3, 4, 5, 1 y 2. ¿Vale? Para tener un orden lógico. Entonces hagamos la 3. Dice, determine todos los valores lambda pertenecientes a R de modo que el conjunto de vectores que está ahí, 1, 2, 2, 1 menos 2, 0, lambda 4, 4, sea linealmente independiente en R3. Entonces, el teorema para que un conjunto de vectores sea linealmente independiente es que la combinación lineal igualada a 0 nos tiene que dar sí o sí que los parámetros sean 0. Entonces, si nosotros tomamos alfa, el vector 1, o sea, 1, 2, 2, más beta por el vector 2, 1, menos 2, 0, más gamma, lambda, gamma por el vector 3, que es lambda 4, 4, igual a 0, esto tiene que implicar que
alfa igual a beta igual a gamma igual 0. O sea, al final lo que tenemos es un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones, una ecuación por cada coordenada del vector, igualada al vector 0. Se voy a escribir los vectores colgados. 1, 2, 2. 1 menos 2, 0. Lambda 4, 4. Y esto igual a 0, así que no voy a escribir la ampliada porque la ampliada es 0, 0, 0. No va a interferir en nada. Y esto lo tenemos que escalonar. O sea, por ejemplo, podemos hacer menos 2 fila 1 más fila 2 y menos 2 fila 1 más fila 3. Entonces la fila 1 no cambia. La fila 2 va a quedar 0, menos 4 y 4 menos 2 lambda. Acá va a quedar 0, menos 2 y 4 menos 2 lambda. Entonces ahora podemos hacer menos un medio fila. Ya, mejor multipliquemos directamente por menos un medio la fila 2. Menos un medio fila 2. Y ahí nos va a quedar la fila 1 no cambia. La fila 2 va a quedar 0. 2. Podría haber un cuarto. Bueno, da lo mismo. 2. No, es mejor así porque después la restáis con la de abajo. Sí, sí, es verdad. Y más lambda. Y acá 0, menos 2, 4, menos 2 lambda. Y ahora podemos hacer menos fila 1 más fila 2. Va, menos fila 2 más fila 3. Se me corrieron los números. Entonces la fila 1 no cambia, la fila 2 tampoco. Menos 2 más lambda. Y la 3 va a quedar 0. Y acá va a quedar 2 menos lambda. ¿No? Y ahí tenemos la matriz escalonada. Que en realidad es todo lo que necesitamos para saber si es linealmente independiente o no. Recuerden que la forma corta es el sistema. Si el sistema tiene solución única, va a ser esta, porque está igualada a 0, 0, 0. Si el sistema tiene infinitas soluciones, entonces no se cumple la implicancia acá. Y si el sistema no tiene solución, tampoco se cumple la implicancia, porque no hay ningún alfa, beta y gamma que cumpla que satisfaga la ecuación. ¿Bien? Entonces lo que tenemos que lograr es que el sistema tenga solución única. Y para que tenga solución única, como vimos recién por teorema, tiene que tener 3 pivotes. Y acá tiene uno, acá tiene otro que no tiene problema porque es solo un número. Y acá tiene otro, que este sí tiene condición. ¿Por qué? Porque si lambda vale 2, nos queda 0. Y si queda 0, entonces tendría infinitas soluciones. ¿Sí? Porque no va a ser incompatible porque al otro lado tengo puro 0. Así que las opciones son infinitas soluciones o solución única. Entonces, lo que necesitamos acá es que esto dé distinto de 0. Dando distinto de 0 voy a tener un número acá que va a ser un pivote. Y teniendo 3 pivotes, solución única, que va a ser el 0, 0, 0. Entonces, para que 2 menos lambda sea distinto de 0, lambda tiene que ser distinto a 2. Esa es la condición para que sea linealmente independiente. ¿Se entiende? Sí. Sí. Porque finalmente también pueden resolver el sistema y van a llegar a que definitivamente alfa es igual a beta es igual a gamma, que es igual a 0. Si lo resuelven. Van a llegar a que los 3 valen 0 y con eso pueden concluir, pero acá pueden concluir directamente.
Y acuérdense lo que les decía, si concluyen directamente acá, no pueden escribirlo como yo lo escribí acá. No lo escribo porque lo estoy diciendo, pero en la prueba tienen que decir por qué. Porque yo leo acá y digo no terminaron el ejercicio. ¿Cachai? Pero si me dicen, no, porque en este caso entonces tendría 3 pivotes y si tiene 3 pivotes tiene solución única, por lo tanto la única solución posible es el 0, 0, 0, dale, perfecto. ¿Cachai? Eso. Entonces, en el caso del último, el 2 menos lambda hay que hacerlo distinto de 0, no igual a 1. No, no igual a 1, distinto de 0. Ya, ya. Porque cualquier número que vaya acá, por ejemplo, si va un 3, podemos aplicar una operación elemental de dividirla por 3. Ya, ya. Y va a quedar 1. ¿Vale? Es cierto, ese es un error que también han cometido muchos. Cualquier pivote no hay que igualarlos a 1, hay que tener un número real. Goma, ahí está. Ya, vamos con el 4. Los vectores son... Ya, el 4 es lo mismo en realidad. Tenemos 4 vectores y nos pregunta si son linealmente dependientes. Están en R4, así que voy a escribir directamente los vectores colgados por espacio. Sabemos que es 0, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 0 y 3, 4, 2, 0. 4, 2, 0, 1. Ah, y eso también, el orden de los vectores. Los vectores acá están escritos hacia el lado, pero ustedes tienen que considerar que cada vector va multiplicado por un escalar. Entonces cada vector tiene que quedar multiplicado por alfa, beta, gamma y no sé. Entonces cada uno de estos vectores tiene que quedar multiplicado por su escalar. ¿Ya? Si lo escriben como filas, lo que va a quedar es que cada coordenada del vector va a quedar multiplicada por cada uno de estos escalares. Entonces la coordenada 1 va a quedar por alfa, la coordenada 2 por beta, que no es lo que estamos probando, esto no va a ser lo mismo. Entonces es importante que los vectores vayan colgados. Entonces se dice vectores colgados, porque van en las columnas, no en las filas. Ya, entonces acá solo tenemos que escalonar. Ah, y ojo con este. Bueno, en realidad para resolverlo no tiene mucha implicancia si queda ordenada al escalonar o no. Porque parte con un 0, entonces nosotros deberíamos cambiar una fila. Pero al final con que queden los pivotes, como les decía adelante, la forma correcta de hacerlo para que queden escalonadas es que queden ordenados cada pivote a la izquierda del anterior. O sea, cada pivote a la derecha del anterior. Pero para resolver un sistema no es necesario, porque uno lo resuelve nomás. Incluso si uno se quiere dar mucho trabajo, lo puede resolver como ecuaciones. ¿Ya? Pero no es la gracia. Por eso estamos pasando matrices. Entonces yo lo voy a ordenar porque es como se debería hacer. Voy a cambiar fila 1, fila 2. 1, 1, 4, 2. 0, 2, 3, 4. Si hago ese cambio, ¿también tengo que cambiar de orden el alfa con el beta? No. No. Ya. Porque el alfa con el beta son, o sea, este vector que está acá está multiplicando este otro. Entonces, este vector no es el extendido, este es el vector de las variables que multiplica a las ecuaciones. O sea, por ejemplo, acá la ecuación 1 sería 0 alfa más 2 beta más 3 gamma más 4 la siguiente variable. Perfecto. Cuando nosotros cambiamos el vector que está acá es cuando escribimos la extendida, que se escribe así. La extendida Ya, de ahí este sería es puro 0, 0. 0, 0, 0. Genial. Sí, porque es el vector b que está acá. Esa es la Perfecto. extendida. Muchas gracias. Acá.
Y acá, por ejemplo, para sacar el 2 y el 3 que está abajo, podemos hacer menos 2 fila 2, acá, más fila 3 y menos 3 fila 2 más fila 3. ¿Ya? Lo voy a hacer al tiro. Entonces acá va a quedar 0, acá va a quedar menos 2 más 3, 1, menos 2 es menos 8, menos 8 más 2, menos 6, menos 2 y menos 4. Y menos 3, para saber ese 3, entonces queda 0. Menos 3 más 0, menos 3. Menos 3 por 4, menos 12. Y menos 3 da menos 6, más 1, menos 5. ¿Ya? Como que eran puros menos abajo, los voy a quitar. Lo voy a hacer como que multiplicamos por menos 1. Ahora podemos cambiar, por ejemplo, fila 1 por fila 2 por fila 3, así no hacemos ninguna operación. Entonces va a quedar 1, 1, 4, 2, 0, 1, menos 6, menos 4. Y con este 1 voy a eliminar el 2 de arriba. Va a quedar menos 2 más 2, que es 0. Menos 2 por menos 6, que es 12, más 3, 15. Menos 2 por menos 4, que es 8, más 4, 12. Y con ese 1 el 3 también. O sea que el menos 3 más 3, 0. Menos 3 por 6, 18. ¿Cierto? Ya me estoy cansando. 18 más 12. 30. Y menos 3 por menos 4, 12 más 5, 17. Y ahora 2 veces fila 3 más, menos 2 veces fila 3, no, menos 2 fila 3 más fila 4. Para terminar de escalonar. Queda 1, 1, 4, 2, 0, 1, menos 6, menos 4, 0, 0, 15, 12, 0, 0, 0. Y acá, menos 24 más 17. O sea, harto. Menos 24, 24, 14, 7. ¿No? 7. Sí, ya. Y ahí lo tenemos escalonado. Entonces, ¿es linealmente dependiente o independiente? Independiente. Independiente. ¿Y cuántos pivotes tenemos? 4. ¿Verdad? Cada uno de estos números, como son reales, corresponden a un pivote. Tenemos 4 pivotes, 4 variables, y como solución el 0 siempre es solución, porque acá cuando tenemos un espacio nulo, o sea que el vector b es de puro 0, el 0 siempre es solución. O sea, si pongo 0 acá, el puro 0 acá, siempre va a ser solución. O sea, si tenemos 4 pivotes y nos dicen que es solución única, la única solución es el 0. Por lo tanto, es LI. ¿Alguna pregunta? Entonces hagamos el 5. El 5 dice, muestre si B1, B2 y B3 son vectores linealmente independientes en Rn. Entonces B1, B2 más B1 a menos y B3 menos B1 también son linealmente independientes. ¿Es cierto el recíproco?
Estoy buscando el ejercicio porque no sé si tenía... Bueno, no sé dónde quedó, no importa. Entonces, lo que nos están diciendo es que B1, B2 y B3 son vectores linealmente independientes, ¿verdad? Entonces, si son vectores linealmente independientes, sabemos que alfa B1 más beta B2 más gamma B3 igual a 0 implica que alfa igual a beta igual a gamma igual a 0, ¿cierto? Eso lo damos por hecho. ¿Por qué? Porque nos dice, muestra que si B1, B2 y B3 son linealmente independientes, entonces lo que tenemos que probar es, sabiendo esto, sabiendo que estos tres son linealmente independientes, entonces los tres vectores de abajo también lo son. Si tomemos los tres vectores de abajo, vamos a tener A por B1 más B por B2 menos B1 más C por B3 menos B1. ¿Ya? Y eso igual a 0 tiene que implicar que A, B y C sea igual a 0, ¿no? Con lo que ya sabemos de antes. Entonces lo que podemos hacer es tratar de formar la ecuación de antes, ¿verdad? Y sacar los... Entonces vamos a tener A por B1 más B por B2 menos B por B1 más C por B3 menos C por B1 igual a 0. Ya, ¿qué podemos hacer acá? Yo agruparía por vector, Agruparía o sea, por vector, sí, ¿sí? ¿Por qué? porque con eso se me ocurre, no, no sé en verdad, con eso se Sí, me sí, ocurriría hacer una matriz y después como intentar llegar a algo con esa expresión. No se me ocurre, pero creo que va por ahí. sí, está bien. ¿Por qué agruparíamos por vector? Porque nosotros lo que conocemos está agrupado por vector. Sabemos que si el vector 1 multiplicado por cualquier cosa, más el vector 2 multiplicado por esta cualquier cosa, y el vector 3 multiplicado por cualquier cosa, es igual a 0, entonces estas cosas van a ser 0. ¿Ya? Lo que conocemos está agrupado por vector. Entonces tenemos que tratar de llegar a eso. Entonces factoricemos por cada uno de los vectores y vamos a quedar que A, eh, ahí tenemos un B1 y acá tenemos otro B1, menos B por B1, ¿verdad? Ah, y ahí había otro B1, eso. Menos C por B1, ahí están todos. Más B por B2 más C por B3 igual a 0, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que tenemos acá es un alfa por B1, un beta por B2 y un gamma por B3. Porque recuerden que A, B y C están en los reales, alfa, beta y gamma están en los reales. O sea, al final, alfa puede tomar cualquier valor de los reales, beta también, gamma también, y lo mismo con A, B y C. Entonces, en realidad, decir cualquier valor acá es lo mismo que decir alfa, es lo mismo que decir A, es lo mismo que decir B. O sea, es cualquier valor en los reales, ¿vale? Entonces, acá tenemos alfa, beta y gamma igual a 0 y sabemos que alfa, beta y gamma son 0, por la definición anterior.
Entonces, si alfa, beta y gamma son 0, acá vamos a tener que C va a ser igual a 0, que B va a ser igual a 0, y que A menos B menos C va a ser igual a 0. De estas dos sabemos que C es 0, que B es 0, entonces A es 0. ¿Ya? Y ahí llegamos a que A, B y C son 0. Entonces, si las tres son 0, por lo tanto son LI. Lo que no podíamos hacer era tomar alfa, beta y gamma y en esta siguiente combinación lineal usar los mismos alfa, beta y gamma. Porque no son los mismos. ¿Se entiende? Porque esta combinación lineal que estamos llamando alfa, beta y gamma, que puede ser cualquier nombre, están multiplicando a B1, B2 y B3, que no es lo mismo que multiplicar a B1, este vector que es la suma de estos dos vectores, y este vector de acá que también es una adición, una resta de los dos vectores. Entonces lo importante es que estos escalares no son los mismos que los de abajo, y con eso, como dijeron ustedes, hacemos la factorización por los vectores, y con la relación podemos llegar a la conclusión. Ahora nos preguntan si es lo mismo al revés. O sea, si esto se cumpliera, entonces se va a cumplir lo otro. Lo que tenemos que hacer es asumir esto, ¿verdad? Y ver si se cumple el otro. ¿Alguna pregunta acá? Yo no sé, acá lo hicieron... no lo resolvieron completo igual. Ya. Entonces ahora nos preguntan que si B1 más... Ay, perdón, me faltan los ponderadores. Alfa B1 más beta B2 menos B1 más gamma B3 menos B1 es igual a 0, entonces alfa igual a beta igual a gamma e igual a 0. Eso lo damos por cierto, ¿ya? Y si esto se cumple, entonces se cumplirá que A por B1 más B por B1 más 2 más C por B3 igual a 0, A igual a B igual a C igual a 0. Ya acá lo que tenemos que hacer es lo contrario, tratar de formar estos vectores y ver que se cumplen, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos en B2, por ejemplo, es restarle un B1. Entonces, para restarle un B1 acá, tenemos que sumarle, tenemos que restar un beta B. No es necesario. ¿Sí? Sí, tenemos que sumar un B2. Vamos a tener AB1. Y acá necesitamos un menos, este de acá, un menos B1. Entonces lo que vamos a hacer es sumar y restar un B1. Beta B2, BB2 menos BB1, que ahí tenemos ese paréntesis, más BB1. Porque no podemos sumar algo si no restamos exactamente lo mismo, ¿verdad? Y ahí al final lo que hacemos es sumar un 0. Y acá también tenemos que sumarle un 0, porque le está restando un B1 también, o sea, el mismo 0. Le sumamos a B3, le restamos un CB1, que es el que está acá, y le sumamos un CB1 para sumar 0.
¿ya? Sumar 1 no influye en la ecuación, y lo mismo que multiplicar por 1. Entonces, cada vez que necesitamos agregar algo, lo podemos agregar como multiplicación de un 1 o como suma de un 0. Entonces, si esto lo arreglamos y juntamos los términos que estamos buscando, B1 más, va a tener B por B2 menos B1, y este que va a quedar molestando un rato, ¿verdad? Más C por B3 menos B1, y este que también va a quedar molestando un rato. Entonces, ahora ya logramos formar estos dos vectores de acá. Lo que nos falta hacer es que queden estos dos sobrando acá. Pero son todos B1. Entonces se los podemos agregar acá, ¿verdad? Podemos factorizar por B1. O sea, vamos a tener A más B más C por B1 más B por B2 menos B1 más C por B3 menos B1. Y si se fijan, son los tres vectores que tenemos arriba. B1, B2 menos B1 y B3 menos B1. Entonces, esto sería alfa, esto sería beta, y esto sería gamma, la gamma de acá arriba. Y cada uno de esos vale 0. Entonces, de acá vamos a obtener que C es igual a 0, de acá vamos a obtener que B es igual a 0, y de acá vamos a obtener que A más B más C es igual a 0, igual esta. Y de las otras dos ecuaciones hagamos que C igual a 0 y que B igual a 0, así que A es igual a 0. Y ahí tenemos los tres. Y con eso concluimos que es LI. Entonces, tanto para un lado es LI y el recíproco también es LI. Ahí está la comprobación hacia los dos lados. ¿Queda alguna pregunta acá? ¿No? Ya. Yo creo que voy a hacer el ejercicio 1, y a menos que tengan más duda, me dicen y lo dejamos hasta ahí. ¿Vale? El 1 porque no hemos hecho ejercicios de esos antes. Y el 2 lo pueden hacer ustedes, o sea, tuvimos una ayudantía también de determinante, lo pueden sacar. En verdad dice, determina los valores de X para que la matriz sea invertible. Pero para que una matriz sea invertible, lo que tienen que calcular es que el determinante sea distinto de 0, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que determinar al final son los X para que el determinante de la matriz sea distinto de 0. Eso lo puse ahí. Y el 1, hagamos el 1. Eso sí. Entonces tenemos letra A. Encuentra una base del espacio nulo de la matriz C. Ustedes todavía no han pasado bases, ¿verdad? ¿O sí? Nosotros lo leímos hoy día, pero quedó como ¿La base del muy espacio? verde. Ya, pero en realidad es un concepto bastante simple. Tiene varias cosas que se pueden ir complejizando, pero como concepto es súper simple. La base de un espacio son ya vimos que los vectores generan espacios, ¿verdad? Y que pueden haber vectores LD entre el conjunto que lo está generando. Y si tenemos un vector que sea LD, por ejemplo lo podemos eliminar y va a generar el mismo espacio. Una base del espacio son vectores LI que generan el espacio de ese conjunto. ¿Ya? O sea, al final es generar el espacio con la menos cantidad de vectores posible, que va a ser las LI. Si tenemos un conjunto que genera un espacio y en ese conjunto tenemos vectores que son LD, entonces eso no sería una base, porque podemos tener un conjunto más pequeño que genere exactamente el mismo espacio eliminando el vector que es LD con los otros. ¿Ya?
Y eliminando todos los vectores LD, vamos a tener un conjunto de vectores LI que genere exactamente el mismo espacio, y ese conjunto va a ser la base. ¿Se entiende? Eso como concepto. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, al final lo que nosotros queremos encontrar cuando buscamos una base del espacio nulo, primero es buscar el conjunto de vectores del espacio nulo que genera el conjunto de vectores que genera el espacio nulo. Y después ver si son LI. Entonces vamos a buscar el espacio nulo. Tenemos esta matriz. 1, 2, 5, 2, 3, 7, 3, 5, 12, 0, menos 2, menos 6. ¿No? Y esto con la aumentada, que va a ser 0, 0, 0. Por eso no lo escribí. ¿Por qué 0, 0, 0? Porque el espacio nulo es el que tira hacia todos los vectores que me llevan al cero del espacio. El cero del espacio es un cero de 3 dimensiones en este caso. Entonces al final siempre lo vamos a igualar con 0. Y tenemos que buscar el conjunto de vectores acá. O sea, nosotros vamos a tener un vector, lo voy a escribir completo. Un vector X, Y, Z, W, que nos va a llevar al 0, 0, 0. Entonces lo que estamos buscando es la solución, al final es la solución del sistema, todos los vectores que podemos generar X, Y, Z, W, que nos tiran al 0. O sea, si lo reducimos a la materia anterior, es resolver el sistema. Entonces resolvamos este sistema y podemos hacer, por ejemplo, menos 2 veces fila 1. ¿Por 4 ¿Cómo? variables? ¿Por qué por Porque 4? tenemos cuatro columnas. Recuerden que la cantidad de variables determina la cantidad de columnas que tenemos, porque cada una de las variables multiplica una columna. Ah, ya. Gracias. Entonces, para escalar, podemos hacer, por ejemplo, menos 2 veces fila 1 más fila 2 y menos, ¿qué era? Es un 5. Menos 5 veces fila 1 más fila 3. Y la fila 1, entonces, no se toca. La fila 2 nos va a quedar acá 0. Menos 2 más 3, 1. Menos 3 más 5, 2. Y menos 0 menos 2, 2. Y luego la fila 3 va a quedar 0 acá. Menos 5 por 2 son 10, más 7 menos 3. Menos 5 por 3 menos 15. Más 12, 3. Y 0 menos 6. Y acá con ese 1 podemos sacar el 3 de abajo. Entonces podemos hacer 3 veces fila 2 más fila 3. La fila 1 queda igual. La fila 2 queda igual. Y la fila 3 va a quedar 0, 0. 3 por 2 son 6. 6 más 3 son 9. Y 3 por 2 son 6. 6 más 6, 12. Y acá pueden seguir escalonando. O acá podemos dividir por 3 para que queden números más chicos. 3. Y acá va a quedar menos 4. Y ahora nos podemos ir a las ecuaciones directamente o pueden seguir escalonando como quieran. Yo voy a ir a las ecuaciones. Entonces de la ecuación 3 vamos a sacar, no, las voy a escribir en orden. De abajo para arriba. 3 por Z menos 4 por W. ¿Ah? Igual a 0. De la ecuación 2, tener Y menos 2Z menos W igual a 0. Y de la primera tenemos X menos 2Y menos 3Z igual a 0. Y tenemos una variable libre porque tenemos solamente 3 pivotes y 4 variables. Si la variable libre, la que no tiene pivote, es W.
Se vamos a llamar a W, le vamos a poner T. ¿Sí? Solo para no escribir tantas W y que nos confundamos. Entonces, W vale T. De acá podemos sacar que Z va a ser igual a 4T sobre 3. ¿Sí? Solo reemplazamos W y despejamos Z. De esta de acá, lo voy a escribir. Vamos a sacar que I va a ser igual a menos 4T sobre 3. No, mentira. Más T. ¿Verdad? Entonces esto va a quedar 7. 7T sobre 3. Y de esta va a quedar que X va a ser igual a 2 veces Y, o sea, 14T sobre 3, menos 3, más 3Z. O sea, 12, pues 3, 4T. Y esto va a ser, igual lo voy a tener que sacar, 12, 26. ¿Sí? Y ahí los tenemos todos. Entonces recuerden que el vector, recuerden siempre que el vector que iniciamos es el de las variables, entonces X, Y, Z, W, y cada una de las variables tiene, ya calculamos el valor, entonces vale 26T sobre 3, y vale 7 tercios T, Z 4 tercios T. La segunda ecuación no sería Y menos, Y más 2Z menos 2W. ¿Sí? A 8. ¿Eso? No, la segunda, Matra, como cuando pasó de la matriz a plantearlo como sistema de ecuaciones, Ah, la tienes segunda ecuación razón. es Y Acá eran más. y es menos 2W, porque como que cuando empezó a transformar las matrices, pasó de un 1, 2 menos 2 a 1, 2 menos 1. Okay. Ah, tienes Creo razón, que- acá era un menos 2. 0 más 2, sí. Entonces acá era menos 2. Ya, ok, van a cambiar los números. ¿Vale? Para no calcularlo de nuevo. Van a cambiar los números, pero la lógica es la misma. Ahí ustedes lo pueden arreglar. Y 2F vale T. ¿Ya? Recuerden, los números están malos, los que los acompañan. Hay que sumar bien acá. Pero va a quedar de la misma forma. Entonces, si factorizamos por T, acá va a quedar 26 sobre 3, 7 sobre 3, 4 sobre 3 y 1 por T. ¿Verdad? Esa va a ser la solución. Arreglada, obviamente. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos un vector. ¿Verdad? Tenemos un vector, lo que significa que este vector es el que está generando las soluciones que hace este sistema, así como lo veíamos antes. Pero ahora, con su espacio, es exactamente lo mismo. Este vector es el que genera el espacio solución, del espacio nulo. O sea, al final es el que genera el espacio nulo. Todos los vectores que sean de esta forma van a dar 0. Eso es lo que está diciendo al final. Entonces, la base del sistema, como tenemos un solo vector, no puede ser LD, porque no tenemos nada con que comparar. Cuando hay un solo vector no hay problema. Entonces, al final, la base va a ser este vector de ahí. ¿Vale? No lo he escrito de nuevo porque ya sabemos que está mal. Esa va a ser la base del espacio nulo de C. Ahora, el espacio nulo de C va a ser el generado por esta base.
La misma respuesta, pero generado. ¿Ya? ¿Y qué dimensión tiene este espacio? Depende de la cantidad de vectores que lo generan. O sea, este espacio va a ser de dimensión 1, porque tiene un vector que lo genera. ¿Ya? Entonces ahora, la B pregunta, determine la dimensión del espacio columna. Y como yo les había dicho antes, el espacio columna, el espacio columna y el espacio fila, el espacio columna y el espacio nulo, están relacionados por una ecuación. Entonces, el espacio nulo más el espacio columna, la dimensión del espacio nulo más la dimensión del espacio columna tiene que ser igual a la dimensión del espacio. Y la dimensión del espacio columna es 4. O sea, perdón, la dimensión del espacio va a ser 4. ¿Por qué? Porque tenemos 4 variables. 4 columnas. ¿Ya? Entonces, la dimensión del espacio en el que vive, me refiero. El 4. Entonces, si el nulo tiene dimensión 1 porque tiene una base, el espacio columna tiene que tener dimensión 3, porque tienen que cumplir 4, que son las 4 variables que hay. O sea, él está viviendo en una dimensión de 4. ¿Ya? Y de todas maneras podemos calcular el espacio columna, que igual lo quiero calcular porque en este ejercicio no era necesario porque sabemos esta fórmula, pero si no se acuerdan, lo pueden calcular. Y en muchos ejercicios piden calcular el espacio fila y el espacio columna y se calculan de la misma manera. ¿Ya? Solo que al revés. O sea, al revés, los vectores se ponen al revés. Entonces el espacio columna, el espacio columna va a ser el espacio generado por los vectores que componen la columna. Entonces al final vamos a terminar con esta misma matriz. Y 2, 3, 0, 2, 3, 5 menos 2, 5, 7, 12 menos 6 por X. ¿Cómo lo escribí para que quedara bonito yo? No lo escribí. Ay, pero estoy... no, está bien. ¿Qué hice mal? No me acuerdo, algo hice mal acá que no me está dando. Antes que explicárselo mal, que lo que pasa es que en todo esto escribí espacio columna y espacio nulo como uno solo todo el rato. Y el espacio columna, el espacio nulo a nosotros nos dio de 1 cuando lo calculamos recién, y a mí acá cuando lo hice antes me dio de 2. De 2 dimensiones, entonces me tinca que algo hicimos mal. O hicimos algo mal antes, o hice yo algo mal. Entonces prefiero revisarlo y se lo subo. Pero ya conocen la lógica. ¿Sí? La lógica al final es resolver el sistema y ver las ecuaciones, los vectores que quedan, que son los que van a generar el espacio. ¿Sí? Se lo subo detallado cuando le suba el archivo final. Y si tienen dudas me preguntan nomás. Yo la próxima semana, la universidad está de vacaciones, pero nosotros no. Así que, porque solo le dieron a pregrado y a quinto, y en realidad lo mismo. Yo siempre voy... igual estamos en cuarentena, así que me da igual, me pueden preguntar si es que están estudiando y les sale alguna duda. Lo que sí no va a haber ayudantía la próxima semana por lo mismo, porque no están en clases, pero como la prueba del lunes apenas volviendo esta semana de pausa, me pueden preguntar, ¿vale? Si tienen alguna duda ahora me pueden decir. Stephanie, algo que para la sección de Viña, ¿podrías subir todas las ayudantías que subiste a la sección de Santiago?
Sí, verdad, verdad que en Santiago, lo que pasa es que Viña empezamos mucho después, porque ahí Viña van Sí. después. Entonces, claro, hay ayudantías que no tienen ya, yo se las subo todas. Bueno, muchas gracias. Ahora no sé si tengo los videos, pero están en Webpulse. Igual ustedes se pueden unir a la sección de Santiago a ver las ayudantías de los videos. Les puedo subir los PDF y ustedes se automatriculan y pueden ver los videos desde la otra sección. Ahí pues estaría bien. ¿Qué sección es esta? La de Santiago. La ¿Qué número? sección de la profe Viviana Barile y es el número... dame un segundo que lo tengo acá. Sección... no, esa es la de ustedes. Nosotros en Vía somos la 1, porque somos la única. No sé. En Santiago también. Sí, pues también hay una pura sección, tienes razón, es la sección 1. Ya, genial. Gracias. Ya, pues, entonces si no tienen ninguna duda, quedamos hasta acá y acuérdenme, envíenme mail nomás y si no les respondo al tiro es porque de repente, si no les respondo en un día o 2 días, probablemente después ya no los veo porque van bajando y se me van. Así que reenvíenmelos nomás y eso, no es de mala onda, nunca no quiero responderles. Así que eso. ¿Vale? Entonces nos vemos ya la próxima semana. Oye, ¿Sí? te puedo decir, o sea, te puedo hacer una pregunta como súper chiquita, que en la guía que mandó la profe había un ejercicio de LU donde te decía AX es igual a B y te daban 2 matrices. Entonces te pedían resolverlo mediante LU. Entonces, por ejemplo, en ese caso yo sé que la matriz A tengo que desarrollarla por 2 matrices que serían L y U, ¿cierto? Uh-huh. Pero después te piden encontrar X. Entonces, ¿cómo lo despejo? ¿Multiplicando por la inversa de A? O sea, sí, tenéis 2 opciones. Mira. Acá justo tengo un ejercicio de eso mismo. Acá, nosotros también hicimos una ayudantía, si no me equivoco. No estoy segura. Pero puede ser. Tenéis AX igual B, ¿verdad? Y hay que resolverlo por LU. Entonces, A es igual a LU, ¿cierto? Hay que calcular obviamente quién es L y quién es U. Sí. Podéis suponer que tenéis un vector I, que es un vector cualquiera, y 1, o sea, en verdad no va a ser cualquiera, pero se va a definir después. Y 2, y 3. O los que sean, depende de cuál. En realidad estoy escribiendo esto demasiado específico, un vector I nomás. Porque depende de la dimensión de las matrices con las que estés trabajando. Donde L por I sea igual a B. ¿Sí? ¿Ya? Como conoces B y conoces L desde A, puedes sacar I. ¿Cierto? Lo podéis sacar por la inversa, multiplicando por la inversa por la derecha, por la izquierda, o puedes resolver la ecuación. Y de hecho, la gracia de resolverla por LU, o sea, con factorización LU, es que las ecuaciones acá van a dar directas, porque va a estar escalonada. Entonces, más que sacar la inversa, yo diría, excepto para L, porque L es fácil sacar la inversa porque son puras, antes de calcular la multiplicación de L, a ver, esto va a estar escrito como n, bla, 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 E1 a la menos 1. Entonces ahí es fácil sacar la inversa porque la inversa de esto va a estar lo de adentro, ¿verdad? O sea, en este caso podéis sacar la inversa o podéis calcular directamente con las ecuaciones. Después, conociendo I, y reemplazando arriba, vais a tener que UX es igual a I. ¿Por qué? Porque A es igual a LU y si L la pasamos para allá, nos va a dar I. No sé si me la estoy. Sí, creo que sí. Igual. Sí. ¿Sí? Sí. Y ahí después con eso, multiplico por la inversa de U.
Claro, acá va a ser más difícil sacar la inversa de U, porque no conocí la inversa directa como en L. Entonces, más que sacar la inversa, podéis sacar la inversa, obviamente, pero va a ser siempre más fácil calcular, sacar las ecuaciones, porque las ecuaciones van a dar directo. Porque Ya. U va a estar escalonada, entonces la última ecuación va a ser directa, va a tener una sola variable. ¿Me cachai? Sí, sí. Y de Súper, ahí gracias, te reemplazando pasaste. hacia arriba. ¿Cómo? Que gracias. Ah, ya. Eso es, pues. Entonces acá ya va a obtener X y de ahí llega el resultado. Y siempre lo podéis comprobar de que llegaste al resultado correcto sacando la inversa de A y multiplicándola por B. Y ahí hay una comprobación para saber que uno no se equivocó en el proceso. Ya, súper. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga? ¿No? Ya, entonces nos vemos en la próxima ayudantía. En la prueba, en verdad. Antes que otra ayudantía, nos vemos en la prueba. Bueno, que estén bien. Chao. Igual, chao. No, gracias.